Hay verdades que la historia prefiere enterrar bajo capas de glamour y nostalgia. Verdades que no caben en los homenajes oficiales ni en las retrospectivas televisivas que celebran la época de oro del cine mexicano. Porque detrás de cada vestido de lentejuelas, detrás de cada sonrisa perfectamente maquillada para la cámara, detrás de cada aplauso atronador en los estrenos de gala, existía un precio que pocas estaban dispuestas a pagar, pero que muchas no tuvieron más remedio que aceptar. Las mujeres que iluminaron la pantalla grande en aquellos años dorados no fueron solo actrices. Fueron sobrevivientes de una industria que las devoraba con la misma voracidad con la que las convertía en leyendas. Un sistema que las adoraba públicamente mientras las destruía en privado. Que les ofrecía estrellato con una mano mientras con la otra les arrebataba dignidad, salud mental y, en los casos más trágicos, la vida misma. Hoy vas a conocer historias que no aparecen en los libros oficiales del cine mexicano. Relatos de mujeres que fueron acosadas hasta el quebranto, manipuladas por quienes prometieron protegerlas, explotadas por contratos que las convertían en esclavas disfrazadas de estrellas. Mujeres que enfrentaron tragedias tan devastadoras que algunas nunca lograron recuperarse, y otras simplemente decidieron que vivir con ese dolor era imposible. Si estás listo para descubrir las sombras que el brillo del cine de oro nunca logró ocultar por completo, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque aquí no contamos la versión oficial. Aquí rescatamos las voces que fueron silenciadas y las memorias que intentaron borrar. Prepárate, porque lo que viene no es nostalgia. Es justicia en forma de memoria. Miroslava Stern. Algunos destinos están marcados por la tragedia desde el principio. Como si el universo escribiera historias donde el final doloroso fuera inevitable, sin importar cuánto brillo, talento o belleza poseyera su protagonista. Miroslava Stern vivió esa clase de destino. Una vida tan luminosa en la superficie como devastada en su interior. Nació el 26 de febrero de 1926 en Praga, Checoslovaquia, en el seno de una familia que pronto conocería el horror en su forma más absoluta. Sus padres biológicos fallecieron cuando era apenas una niña, dejándola huérfana en un mundo que estaba a punto de incendiarse. Fue adoptada por el Dr. Oscar Stern, un psicoanalista judío, y su esposa Bella Stern, quienes le dieron no solo un hogar, sino también un hermano adoptivo llamado Ivo. Pero la felicidad en Europa tenía fecha de caducidad. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y la familia Stern, por su origen judío, se convirtió en objetivo de la maquinaria nazi. Fueron arrestados, encerrados en un campo de concentración donde permanecieron 3 semanas que debieron sentirse como años enteros. Milagrosamente sobrevivieron y lograron escapar, pero la experiencia dejó cicatrices invisibles que Miroslava cargaría hasta el último de sus días. En 1941, la familia completa huyó hacia México. Miroslava tenía apenas 15 años cuando pisó por primera vez tierra azteca, llegando al puerto de Mazatlán con el corazón lleno de miedo y esperanza a partes iguales. No hablaba español. No conocía las costumbres. Era una adolescente europea intentando adaptarse a un país que poco tenía que ver con su mundo de origen. Su familia decidió enviarla a Nueva York para que estudiara inglés y español. Allí, lejos de cualquier supervisión familiar, ocurrió el primer episodio oscuro de su vida. Se enamoró de un joven militar estadounidense. La relación fue intensa pero breve. Él murió en combate, y Miroslava, destrozada, intentó quitarse la vida por primera vez. Tenía apenas 16 o 17 años. Sobrevivió. Regresó a México e intentó reconstruirse estudiando diseño, pintura y confección. Pero el destino tenía otros planes. En 1944 ganó una beca para estudiar actuación en California, y ahí comenzó su transformación. La joven refugiada de guerra estaba a punto de convertirse en una de las actrices más hermosas y prometedoras del cine mexicano. En 1945 sufrió otro golpe devastador. Su madre adoptiva murió de cáncer. Miroslava cayó en una depresión profunda que la llevó a su segundo intento de suicidio. Nuevamente sobrevivió, pero algo dentro de ella se había fracturado de forma permanente. Como si cada pérdida alimentara una oscuridad interior que crecía silenciosamente. Volvió a México y en 1946 debutó en el cine con Bodas Trágicas. Al año siguiente llegó su gran oportunidad: protagonizar A Volar, joven, junto a Mario Moreno, Cantinflas. La película fue un éxito rotundo y Miroslava se convirtió instantáneamente en una estrella. Su belleza exótica, sus ojos profundos y su presencia magnética la volvieron irresistible para directores y productores. Hollywood la llamó. Actuó en 3 películas estadounidenses, incluyendo Adventures of Casanova, pero el cine mexicano la reclamó de vuelta. Y ella regresó, porque México se había convertido en su hogar de una forma que Estados Unidos nunca lo sería. Durante los siguientes años trabajó incansablemente.
La muerte enamorada en 1950. Ella y yo en 1951 junto a Pedro Armendáriz. Más fuerte que el amor en 1953. Pero sus dos papeles más emblemáticos llegarían en sus últimos años de vida. En 1954 compartió pantalla con Pedro Infante en Escuela de Vagabundos. La química entre ambos fue tan intensa que surgieron rumores de un romance secreto. Nunca se confirmó, pero quienes los vieron trabajar juntos juraban que había algo más que actuación entre ellos. Y luego vino Ensayo de un crimen de Luis Buñuel en 1955. Una película perturbadora donde aparece una efigie de cera con el rostro de Miroslava que es consumida por las llamas. Semanas después, el cuerpo real de Miroslava sería cremado. Como si el arte hubiera anticipado la tragedia. Durante el rodaje de esa película, su amigo cercano Ernesto Alonso notó que algo andaba terriblemente mal. Miroslava estaba distante, melancólica, con una tristeza que ya no intentaba ocultar. Pero nadie imaginó hasta dónde llegaría esa oscuridad. El 9 de marzo de 1955, su ama de llaves, Rosario Navarro, la encontró muerta en su recámara. Tenía 29 años. Una mezcla de alcohol y pastillas antidepresivas había detenido su corazón para siempre. Junto a su cuerpo había dos cartas, una para su padre y otra para su hermano Ivo. Nunca se reveló el contenido de esas cartas. Pero dos teorías dominaron las conversaciones en los círculos del espectáculo. La primera señalaba que Miroslava no había podido soportar que Luis Miguel Dominguín, el torero español con quien había planeado casarse, se hubiera casado sorpresivamente en Las Vegas con la actriz italiana Lucia Bosé, madre del futuro cantante Miguel Bosé. La noticia la habría destrozado hasta el punto de no querer seguir viviendo. Pero en 2014, el periodista Jacobo Zabludovsky reveló una versión completamente distinta en exclusiva para Televisa. Según él, Miroslava se suicidó por amor a Cantinflas. Estaba profundamente enamorada del comediante, pero él, felizmente casado con Valentina Ivanova, solo le ofreció amistad. Y esa amistad, para una mujer tan vulnerable como Miroslava, no fue suficiente. Nunca sabremos cuál versión es la verdadera. Tal vez ambas. Tal vez ninguna. Tal vez la verdad era más compleja. Una mujer que había sobrevivido al Holocausto, a la pérdida de sus padres, a 2 intentos previos de suicidio, simplemente había llegado al límite de lo que su alma podía soportar. Y la industria que la convirtió en estrella nunca se preguntó si el brillo valía la pena cuando el precio era una vida. Elda Peralta. Hay mujeres que nacen con el fuego de la rebeldía corriendo por las venas. Mujeres que se niegan a doblegarse, que miran de frente al mundo y le dicen no cuando todos esperan un sí sumiso. Elda Peralta fue una de esas mujeres. Y en una época donde la obediencia femenina era la norma inquebrantable, su rebeldía tuvo un precio altísimo. Nació en 1930 en Hermosillo, Sonora, en el seno de una familia acomodada que lo tenía todo: dinero, posición social, respeto. Pero la Revolución Mexicana no respetó apellidos ni fortunas. La familia Peralta lo perdió todo de un golpe. Los bienes confiscados, la estabilidad económica evaporada, el futuro que parecía asegurado convertido en polvo bajo las botas de la guerra. Elda creció en medio de esa inestabilidad, pero lejos de quebrarse, se endureció. Desde muy joven demostró una personalidad inquebrantable. No era el tipo de niña que se sentaba con las manos cruzadas esperando que el mundo le dijera qué hacer. Ella misma salía a conquistar su destino. Y lo primero que conquistó no fueron los escenarios de cine, sino las canchas de tenis. Elda se convirtió en una deportista destacada a nivel nacional. Su talento era innegable, su determinación feroz. Pero el deporte, por más glorioso que fuera, no llenaba completamente su espíritu inquieto. Algo más la llamaba. Algo que tenía que ver con el arte, con la expresión, con contar historias que necesitaban ser contadas. Fue así como conoció a Luis Espota, uno de los periodistas y escritores más influyentes de la época. Espota vio en Elda no solo una mujer hermosa, sino una mente brillante. La tomó bajo su tutela, la introdujo a círculos intelectuales, la guió hacia el mundo de las letras y del cine. Se convirtieron en colaboradores, en cómplices creativos. Pero su padre, un oficial de aduanas de mentalidad tradicional, veía con horror que su hija estuviera involucrada en el mundo artístico. Para él, ese ambiente era sinónimo de inmoralidad, de mujeres perdidas que manchaban el honor familiar. Le prohibió categóricamente seguir ese camino. Elda lo desobedeció, porque ella no era del tipo de mujeres que pedían permiso para vivir. En 1949, con apenas 19 años, entró al mundo del cine. Y desde el primer día enfrentó una industria que no estaba preparada para mujeres como ella. Mujeres que opinaban, que cuestionaban, que no bajaban la mirada cuando un hombre les hablaba con autoridad.
Su primer encuentro profesional con un director, cuyo nombre nunca quiso revelar públicamente, la marcó para siempre. Elda lo contó en entrevistas décadas después, cuando ya el tiempo le había dado la distancia necesaria para pronunciar las palabras sin quebrarse. Ese director la citó en su oficina con la excusa de discutir su primer papel. Ella llegó puntual, profesional, con el guión estudiado y lista para demostrar su talento. Pero el hombre no tenía ningún interés en su capacidad actoral. Lo que quería estaba claro desde el momento en que cerró la puerta tras ella. Intentó tocarla. Intentó acorralarla contra el escritorio mientras le susurraba que así funcionaban las cosas en el cine, que si quería triunfar debía ser más amable con quienes tenían el poder de darle oportunidades. Que todas las actrices exitosas entendían cómo jugar el juego. Pero Elda no jugaba juegos que no había elegido. Reaccionó con una furia que lo tomó desprevenido. Lo empujó con todas sus fuerzas, gritó, amenazó con hacer público lo ocurrido. Logró escapar, pero salió de esa oficina con algo más que el vestido arrugado y el maquillaje corrido. Salió con una cicatriz psicológica que jamás cerraría por completo. Y lo peor fue que cuando intentó denunciar lo sucedido, nadie la creyó. O peor aún, le creyeron pero no les importó lo suficiente como para hacer algo al respecto. Esa era la industria. Un territorio donde los hombres hacían lo que querían y las mujeres debían agradecer las migajas de oportunidades que les arrojaban. A pesar de todo, Elda no se rindió. Actuó en más de 40 películas a lo largo de su carrera. Se negó a dejar que ese primer encuentro brutal la expulsara del mundo que había elegido para sí misma. Pero la experiencia cambió algo fundamental en ella. Le enseñó que el talento no bastaba. Que la belleza no era un regalo, sino una maldición que atraía depredadores. Que cada papel conquistado venía con un costo emocional que pocos estaban dispuestos a reconocer. Con el tiempo, Elda expandió su creatividad más allá de la actuación. Escribió guiones bajo el seudónimo de Óscar Ayala, ocultando su identidad femenina porque sabía que sus textos serían tomados más en serio si el mundo creía que venían de un hombre. Se convirtió en docente de teatro en el IMBA, transmitiendo a las nuevas generaciones no solo técnicas actorales, sino también advertencias sobre los peligros que enfrentarían. Se dedicó al periodismo, a la escritura, a la edición. Construyó una vida multifacética donde su voz pudiera expresarse de formas que la industria cinematográfica nunca le permitió completamente. Elda Peralta vivió 91 años. Murió en 2024, habiendo sobrevivido a casi todos los hombres que intentaron quebrarla. En sus últimas entrevistas, cuando ya no tenía nada que perder ni a nadie a quien temer, habló con una franqueza devastadora sobre lo que significaba ser mujer en el cine de oro mexicano. Contó historias que otros preferían olvidar. Nombró comportamientos que durante décadas habían sido normalizados como parte del negocio. Y dejó claro que su rebeldía, esa misma que su padre intentó apagar y que la industria castigó una y otra vez, era lo único que la había mantenido viva. Porque las mujeres que se doblegan sobreviven. Pero las que se mantienen erguidas, a pesar del precio, trascienden. Evangelina Elizondo. Hay voces que trascienden el tiempo. Voces que quedan grabadas en la memoria colectiva de generaciones enteras, aunque muchos nunca sepan el rostro detrás de ellas. Evangelina Elizondo poseía una de esas voces. Cálida, dulce, perfecta para dar vida a sueños en forma de princesas animadas. Pero esa misma voz que encantó a millones también fue su herramienta de batalla contra una industria que pretendía usarla y descartarla sin consecuencias. En 1950, cuando Evangelina tenía apenas 21 años, recibió la llamada que cambiaría su vida. Disney la había elegido para ser la voz en español de Cenicienta. No cualquier personaje. La Cenicienta. La princesa que representaba la esperanza de que los sueños podían hacerse realidad con trabajo duro y bondad de corazón. Evangelina grabó cada línea, cada canción, cada suspiro con una dedicación absoluta. Vertió su alma en ese personaje hasta que ya no se distinguía dónde terminaba la actriz y comenzaba la princesa. El resultado fue mágico. Su interpretación se volvió legendaria en toda Latinoamérica. Millones de niñas crecieron escuchando su voz, creyendo en la magia que emanaba de cada palabra. Pero cuando Evangelina preguntó por sus regalías, por la compensación justa que le correspondía por un trabajo que generaría ganancias durante décadas, Disney México le dio una respuesta que se repetiría como patrón en incontables historias de explotación artística: tu contrato no incluye regalías. Era una trampa legal perfectamente diseñada. En aquella época, los contratos para actrices de doblaje eran documentos deliberadamente vagos, escritos en términos que favorecían absoluta y exclusivamente a las productoras. Las artistas firmaban emocionadas por la oportunidad, sin entender completamente que estaban cediendo derechos sobre su trabajo para toda la eternidad a cambio de un pago único y ridículamente bajo.
Evangelina no era ingenua. Comprendió perfectamente lo que había sucedido. Le habían robado. No con pistolas ni amenazas, sino con letra pequeña y cláusulas diseñadas para legalizar el despojo. Y lo peor era que Disney seguiría ganando millones con su voz durante generaciones, mientras ella no vería un solo centavo adicional. La mayoría de las actrices de su época habrían guardado silencio. Habrían aceptado la derrota con resignación, tragándose la amargura y siguiendo adelante. Pero Evangelina Elizondo no era como la mayoría. Se negó a ser una víctima silenciosa. Comenzó a hablar públicamente sobre la injusticia. A denunciar las prácticas abusivas no solo de Disney, sino de toda la industria del entretenimiento que trataba a las actrices como mercancía prescindible. Su voz, la misma que había dado vida a la dulce Cenicienta, ahora se alzaba con una furia justa exigiendo dignidad y respeto. Y la industria respondió como siempre lo hace cuando una mujer se atreve a desafiar el sistema, con castigo. Pero Evangelina no se detuvo ahí. En 1957 dio el paso más audaz de su carrera. Se convirtió en presidenta de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Una mujer, liderando una organización dominada por hombres. En una época donde las mujeres todavía necesitaban permiso de sus esposos para abrir cuentas bancarias. Su elección fue revolucionaria y aterradora para quienes controlaban la industria. Porque Evangelina no llegó al puesto para sonreír en fotografías y firmar documentos sin leerlos. Llegó con una agenda clara: defender los derechos laborales de todos los actores, pero especialmente de las mujeres que durante décadas habían sido las más explotadas y las menos protegidas. Comenzó a exigir contratos justos, a cuestionar cláusulas abusivas, a visibilizar casos de acoso y maltrato que antes se manejaban en silencio. Se convirtió en la voz de docenas de actrices que tenían miedo de hablar por sí mismas, sabiendo que enfrentar a los productores significaba el fin de sus carreras. Y entonces llegó la venganza. Los grandes productores cinematográficos, esos hombres poderosos que habían construido imperios sobre la explotación de artistas, decidieron que Evangelina Elizondo representaba una amenaza inaceptable. No podían permitir que su rebeldía se convirtiera en ejemplo, que otras mujeres creyeran que podían exigir justicia sin consecuencias. Así que la vetaron del cine. No fue un anuncio público. No hubo declaraciones oficiales. Simplemente dejaron de llamarla. Los papeles que antes le ofrecían con regularidad desaparecieron. Los directores con quienes había trabajado de pronto ya no respondían sus llamadas. Las puertas de los estudios cinematográficos se cerraron una tras otra, y detrás de cada puerta cerrada estaba la misma orden silenciosa: no trabajen con Evangelina Elizondo. Su carrera en el cine, que había sido brillante y prometedora, se desmoronó. No porque careciera de talento, no porque el público la hubiera rechazado, sino porque se atrevió a decir en voz alta lo que todos sabían pero nadie quería admitir: que la industria del entretenimiento mexicano estaba construida sobre la explotación sistemática de quienes no tenían poder para defenderse. Pero Evangelina se negó a desaparecer. Encontró refugio en la televisión y el teatro, espacios que, aunque también tenían sus propias dinámicas de poder, no estaban completamente controlados por los mismos hombres que la habían vetado del cine. Siguió trabajando, siguió actuando, siguió usando su voz tanto para interpretar personajes como para denunciar injusticias. Se convirtió en pionera, en la primera actriz mexicana de renombre que habló abiertamente sobre la misoginia estructural de la industria, que puso nombre a prácticas que durante décadas habían sido normalizadas, que le dijo al mundo que el brillo de la pantalla grande ocultaba una oscuridad que necesitaba ser expuesta a la luz. Evangelina Elizondo murió habiendo pagado un precio altísimo por su valentía. Su carrera cinematográfica fue destruida deliberadamente. Perdió oportunidades, dinero, reconocimientos que le correspondían. Pero ganó algo que ningún contrato podía quitarle: su dignidad intacta. Y dejó un legado que va mucho más allá de ser la voz de Cenicienta. Dejó la certeza de que algunas batallas valen la pena, aunque se pierda todo en el proceso. Elsa Aguirre. Algunas mujeres nacen con un rostro que la cámara adora. Una simetría perfecta, una mirada que atraviesa la pantalla y se clava directamente en el alma del espectador. Una presencia que no se aprende en ninguna escuela de actuación porque simplemente está ahí, innata, imposible de fabricar. Elsa Aguirre poseía todo eso y más. Era la diosa del cine mexicano. La mujer que hacía que el tiempo se detuviera cuando aparecía en escena. Su voz era pausada, casi hipnótica. Sus movimientos tenían la elegancia de la realeza europea. Su mirada enigmática guardaba secretos que el público anhelaba descifrar. Los directores peleaban por trabajar con ella. Los productores sabían que su nombre en un cartel garantizaba taquilla. Y el público, especialmente el masculino, la idolatraba con una devoción que rozaba lo religioso.
Elsa Aguirre no solo era una actriz, era un fenómeno, un icono viviente del cine de oro mexicano en su momento más glorioso. Pero en 1959, cuando su carrera estaba en el punto más alto, cuando cada película suya era un éxito garantizado, cuando tenía el mundo del entretenimiento literalmente a sus pies, Elsa desapareció. De un día para otro. Sin explicaciones. Sin despedidas. Simplemente dejó de aparecer en los sets, dejó de aceptar papeles, dejó de existir para la industria que la había convertido en leyenda. La versión oficial hablaba de un retiro voluntario. De una mujer cansada del ritmo agotador de las filmaciones. De alguien que buscaba tranquilidad, paz, una vida lejos de los reflectores. La prensa publicó esa narrativa y el público, aunque decepcionado, la aceptó. Pero la verdad era completamente distinta. Y mucho más oscura. Elsa se había casado con Armando Rodríguez Morado, un hombre que hacia afuera proyectaba la imagen del caballero distinguido, del esposo orgulloso de tener a una estrella como compañera. Pero cuando las puertas se cerraban y las cámaras se apagaban, ese hombre se transformaba en algo monstruoso. Armando era violento. No solo físicamente, aunque también lo era, sino psicológicamente. Su obsesión por controlar cada aspecto de la vida de Elsa era enfermiza. Decidía con quién podía hablar, a dónde podía ir, incluso qué podía pensar. Cualquier señal de independencia, cualquier intento de Elsa por mantener un mínimo de autonomía, era interpretado como desafío que debía ser castigado inmediatamente. Las palizas eran frecuentes. Pero Armando era lo suficientemente calculador para golpearla en lugares que el maquillaje pudiera ocultar. Sabía exactamente hasta dónde podía llegar sin dejar evidencia visible que arruinara la imagen pública de ambos. Y cuando la violencia física no era suficiente para quebrarla, recurría a métodos aún más sádicos. Elsa tenía mascotas. Pequeños animales que le brindaban compañía, que eran su único refugio de afecto genuino en un hogar convertido en prisión. Armando lo sabía. Y en uno de sus arrebatos de furia más aterradores, decidió usar ese amor contra ella de la forma más cruel imaginable. Las quemó. A las mascotas de Elsa. Frente a sus ojos. Mientras ella gritaba, lloraba, suplicaba que se detuviera. Él las quemó vivas con la intención específica de destrozarla emocionalmente. De hacerle saber que cualquier cosa que ella amara podía ser destruida en cualquier momento. Que nada estaba fuera de su alcance. Que él controlaba incluso el derecho de ella a sentir afecto por algo. La tortura psicológica funcionó. Elsa quedó quebrada. El trauma de presenciar esa crueldad sin sentido la hundió en un estado de terror permanente del que nunca se recuperó completamente. Pero lo peor aún estaba por venir. Elsa quedó embarazada. Y en lugar de suavizar a Armando, el embarazo pareció intensificar su violencia. Como si la idea de que ella estuviera creando una vida que no podía controlar completamente lo enloqueciera. Los abusos continuaron, ahora con el vientre de Elsa como blanco potencial. Y entonces, en un momento que ella recordaría como el más aterrador de su existencia, Armando sacó un arma de fuego. La apuntó directamente a su vientre, donde crecía su hijo. Y con una calma escalofriante le dijo que si intentaba dejarlo, si pensaba siquiera en escapar, mataría al bebé y luego a ella. No era una amenaza vacía. Elsa lo sabía. Había visto lo que ese hombre era capaz de hacer. Había presenciado su crueldad sin límites. Así que permaneció, prisionera en su propio matrimonio. La diosa del cine mexicano, reducida a una mujer aterrorizada que vivía cada día con la certeza de que un movimiento en falso podía costarle la vida. Su retiro del cine no fue elección. Fue supervivencia. Armando no podía permitir que ella siguiera trabajando, que tuviera contacto con otras personas, que recordara que existía un mundo más allá de las paredes de su prisión doméstica. Así que la obligó a renunciar a todo. A su carrera, a su pasión, a su identidad como artista. Elsa logró eventualmente alejarse de él. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto le costó reunir el valor para escapar? Son detalles que nunca compartió completamente. Pero lo logró. Sobrevivió. Y años después, cuando finalmente sintió que era seguro hacerlo, regresó al cine y a la televisión. Nunca habló públicamente con todos los detalles sobre lo que vivió. En entrevistas dejaba entrever fragmentos, insinuaba sin nombrar completamente el horror. Pero quienes la conocieron de cerca sabían la verdad. Sabían que detrás de esos ojos enigmáticos que tanto había adorado el público habitaba el recuerdo de una pesadilla vivida. Elsa Aguirre fue adorada en la pantalla y humillada en su hogar. Fue la diosa a la que millones idolatraban y la prisionera que nadie fue a rescatar. Y su historia es el recordatorio de que el glamour nunca protege del horror doméstico. Leticia Palma. Existe un tipo de belleza que no necesita esfuerzo, que simplemente está ahí, deslumbrante,
natural, imposible de ignorar. Leticia Palma poseía esa clase de hermosura. Su rostro era una combinación perfecta de delicadeza y sensualidad. Sus ojos brillaban con una chispa de inteligencia que la distinguía de las típicas bellezas decorativas del cine mexicano. Tenía carisma, presencia, ese magnetismo indefinible que hace que la cámara se enamore de ciertos rostros. En 1951 llegó su gran oportunidad. Fue seleccionada para protagonizar La palma de tu mano, actuando junto a Arturo de Córdoba, uno de los galanes más cotizados de la época. La película fue un éxito rotundo. Leticia no solo cumplió con las expectativas, la superó. Los críticos elogiaron su actuación. El público salió de las salas de cine hablando de ella. Los productores tomaron nota. Leticia Palma era la próxima gran estrella del cine mexicano. Su futuro parecía escrito con letras de oro. Contratos esperándola. Papeles protagónicos con su nombre ya contemplado. Una carrera que apenas comenzaba, pero que prometía llevarla a los niveles más altos del estrellato. Y entonces conoció a Jorge Stahl Jr. Stahl era uno de los productores más poderosos de la industria cinematográfica mexicana. Su apellido abría puertas. Su palabra cerraba carreras. Era temido y respetado a partes iguales, no necesariamente por su talento o su visión artística, sino por el poder bruto que ejercía sobre casi todos los aspectos del negocio del cine. Cuando Stahl puso sus ojos en Leticia, no vio a una actriz talentosa. Vio una posesión potencial. Una mujer hermosa que podía tener si utilizaba correctamente las herramientas de poder que tenía a su disposición. Le ofreció un contrato. Sobre el papel, era atractivo. Papeles protagónicos garantizados, buena paga, promoción extensa. Cualquier actriz en su lugar habría firmado sin pensarlo dos veces. Pero había una cláusula no escrita. Una expectativa implícita que Stahl dejó muy clara en su encuentro privado. El contrato profesional venía acompañado de condiciones personales. Leticia debía estar disponible para él. No solo como actriz, sino como mujer. Debía ceder su cuerpo, su intimidad, su dignidad a cambio de la oportunidad de seguir trabajando. Leticia lo miró directamente a los ojos. Y dijo no. Un no firme, claro, sin espacio para negociaciones. No estaba dispuesta a vender su alma por una carrera. No importaba cuánto brillara el contrato sobre la mesa, no valdría nunca lo que él estaba exigiendo que entregara. Stahl no estaba acostumbrado a escuchar esa palabra de labios femeninos. En su mundo, las mujeres aceptaban lo que se les ofrecía o simplemente desaparecían. La sorpresa inicial se transformó rápidamente en ira. Y esa ira buscó venganza inmediata. Pero Stahl era demasiado inteligente para atacarla directamente dentro de la industria. Eso habría generado preguntas incómodas. En lugar de eso, orquestó algo mucho más siniestro. La acusó falsamente de fraude. Los detalles exactos de la acusación nunca fueron completamente claros, y probablemente esa era la intención. No importaba si las acusaciones tenían fundamento real. Lo que importaba era el escándalo. Las manchas en la reputación. El proceso legal que consumiría tiempo, dinero y energía emocional. Leticia fue arrastrada a los tribunales. Los periódicos publicaron la noticia con titulares sensacionalistas. Su nombre, que semanas antes había aparecido en reseñas elogiosas, ahora estaba asociado con términos como fraude, acusación, escándalo. Y aunque ella sabía que era inocente, aunque tenía pruebas de que todo era una fabricación maliciosa, el daño ya estaba hecho. Porque en el mundo del espectáculo, la percepción es más poderosa que la verdad. Y la percepción que Stahl había creado era la de una mujer problemática, envuelta en asuntos legales turbios, demasiado arriesgada para ser contratada. El juicio eventualmente la absolvió. Las acusaciones fueron desestimadas por falta de pruebas. El tribunal reconoció su inocencia. Pero para entonces, la industria cinematográfica ya había pronunciado su propio veredicto, uno del que no había apelación posible. Nadie quiso volver a contratarla. Los directores que antes peleaban por trabajar con ella de pronto tenían sus agendas llenas. Los productores que le habían prometido papeles se olvidaron convenientemente de esas conversaciones. Las puertas que se habían abierto de par en par tras el éxito de La palma de tu mano ahora estaban cerradas con candado. Y todos sabían por qué, aunque nadie lo dijera en voz alta. Jorge Stahl Jr. había hablado. Había hecho saber en los círculos correctos que Leticia Palma era persona non grata, que contratarla significaba enemistarse con él. Y nadie en la industria estaba dispuesto a arriesgar su relación con uno de los productores más poderosos del medio por defender a una actriz, sin importar cuán talentosa o inocente fuera. Leticia Palma podría haberse hundido en la amargura. Podría haber rogado por oportunidades, haber aceptado papeles degradantes solo por mantenerse visible,
haber cedido finalmente a las exigencias de Stahl con tal de recuperar su carrera. Pero no lo hizo. En lugar de arrastrarse de regreso a una industria que la había traicionado, Leticia tomó una decisión radical. Se reinventó completamente. Abandonó el cine sin mirar atrás y se convirtió en empresaria. Construyó una vida lejos de los reflectores, lejos de los hombres que creían que podían comprar voluntades con contratos y amenazas. Nunca volvió a actuar. Nunca intentó limpiar públicamente su nombre, porque comprendió algo fundamental, que en un sistema corrupto, la inocencia no es defensa suficiente contra el poder. Su carrera fue destruida por decir una sola palabra. Pero esa palabra, ese no pronunciado con dignidad intacta, valió más que todos los papeles protagónicos que podría haber obtenido a cambio de su silencio. Tongolele, Yolanda Montes. Hay cuerpos que desafían las normas de su época. Cuerpos que se mueven con una libertad que escandaliza tanto como hipnotiza, que quiebran las reglas morales simplemente por existir y expresarse sin pedir permiso. Yolanda Montes, conocida en todo el continente como Tongolele, poseía uno de esos cuerpos revolucionarios. No era una actriz convencional. No interpretaba a señoritas recatadas ni a esposas sumisas. Tongolele era una vedette, una bailarina exótica cuyas danzas cargadas de sensualidad provocaban reacciones viscerales en todos los que la veían. Los hombres la deseaban con una intensidad casi animal. Las mujeres la juzgaban públicamente mientras la envidiaban en secreto. La iglesia la denunciaba como símbolo de la decadencia moral. Y el público llenaba hasta el último asiento de los teatros donde se presentaba. Su estilo era único, inconfundible. Mezcla de ritmos afrocaribeños con movimientos que rozaban lo erótico sin cruzar completamente la línea. Usaba vestuarios mínimos que revelaban más de lo que ocultaban, pero lo hacía con tal elegancia y profesionalismo que convertía lo que podría haber sido vulgar en algo que rayaba en el arte. Tongolele era consciente del poder que ejercía. Sabía que su cuerpo era su herramienta de trabajo más valiosa. Y en una época donde las mujeres tenían muy pocas formas legítimas de ganar dinero y alcanzar independencia, ella había encontrado una manera de monetizar su belleza y su talento sin depender de ningún hombre. Pero ese mismo cuerpo que le daba poder también la convertía en blanco constante de acoso, degradación y violencia simbólica. Los productores y cineastas que la contrataban no lo hacían por sus habilidades interpretativas. La querían específicamente por su capacidad de atraer al público masculino. Era común que le pidieran actuar en escenas provocativas que no tenían ninguna justificación narrativa. Simplemente querían exhibirla, convertirla en objeto de deseo voyeurista para satisfacer las fantasías del espectador. Y cuando Tongolele intentaba establecer límites, cuando sugería que ciertas escenas eran innecesarias o degradantes, se encontraba con respuestas que dejaban muy claro cuál era su lugar en esa jerarquía. Para eso te contratamos. Si no quieres hacerlo, hay 100 mujeres esperando tu lugar. Esa amenaza funcionaba porque era real. La industria del entretenimiento estaba repleta de mujeres jóvenes desesperadas por una oportunidad, dispuestas a hacer lo que fuera necesario. Y los productores lo sabían. Usaban esa desesperación ajena como herramienta de control sobre las que ya habían alcanzado cierto nivel de éxito. Las propuestas indecentes eran constantes. Hombres poderosos dentro de la industria que veían en Tongolele no a una artista profesional, sino a una mujer cuyo trabajo era seducir, y por lo tanto asumían que debía estar disponible para ellos personalmente. Le hacían insinuaciones durante las reuniones de trabajo. La invitaban a encuentros privados con intenciones que no tenían nada de profesionales. Y cuando ella rechazaba educadamente, algunos reaccionaban con hostilidad apenas contenida. Porque en la mente de esos hombres, una mujer que se exhibía en el escenario no tenía derecho a la privacidad ni a la autonomía corporal fuera de él. Si mostraba su cuerpo al público, entonces ese cuerpo debía estar disponible para quien tuviera el poder de exigirlo. Tongolele aprendió a navegar ese territorio peligroso con una mezcla de astucia, firmeza y aceptación de que ciertos abusos eran simplemente parte del costo de su profesión. Desarrolló mecanismos de defensa. Nunca se quedaba sola con productores en oficinas cerradas. Siempre llevaba acompañantes a las reuniones importantes. Construyó una coraza de profesionalismo que usaba como escudo contra las constantes invasiones a su dignidad. Pero el acoso sistemático dejó marcas invisibles. El desgaste emocional de tener que defender constantemente su derecho a ser tratada como ser humano y no como mercancía sexual era agotador. Cada día en el set era una batalla. Cada negociación contractual incluía la necesidad de establecer límites que deberían haber sido obvios pero que tenía que defender explícitamente. Y lo más doloroso era que el público nunca vio esa lucha. Para los millones que la admiraban desde las butacas, Tongolele era simplemente una mujer bella y talentosa que bailaba con libertad aparente. No sabían del precio que pagaba por esa libertad.
de las veces que tuvo que tragarse la humillación, de las propuestas degradantes que tuvo que rechazar sabiendo que cada rechazo podía costarle oportunidades. A pesar de todo, Tongolele nunca se rindió. Usó su imagen y su cuerpo como armas, sí, pero en sus propios términos tanto como el sistema se lo permitía. Se negó a ser quebrada espiritualmente, aunque el mundo insistiera en verla únicamente como objeto de deseo. Su legado es complejo. Para algunos, representa la liberación femenina, una mujer que usó su sexualidad sin vergüenza en una época represiva. Para otros, es símbolo de la objetificación que las mujeres han tenido que soportar históricamente. Pero la verdad es que Tongolele fue simplemente una sobreviviente. Una mujer que encontró una forma de existir en un sistema diseñado para devorarla, y que logró mantener su esencia intacta a pesar de todo. Rebeca Iturbide. Algunos destinos se construyen con esfuerzo y talento. Otros nacen con el peso de un apellido que abre puertas antes de que siquiera se toque. Rebeca Iturbide llevaba en su sangre un linaje que México reconocía con reverencia. Se decía descendiente directa de Agustín de Iturbide, el efímero emperador de México. Su familia había conocido la gloria y la caída, la riqueza y el exilio, la historia escrita con letras mayúsculas que después se borraban con cada crisis económica y cada revolución. Nació en Estados Unidos, donde su familia había huido buscando estabilidad cuando la situación en México se volvió insostenible. Creció entre dos mundos, entre dos idiomas, entre la nostalgia de un pasado glorioso que nunca vivió y la realidad de un presente donde el apellido Iturbide era más peso que privilegio. Pero Rebeca tenía algo que ningún apellido podía dar: belleza natural y un magnetismo innato que la cámara capturaba con devoción absoluta. Su primera oportunidad llegó cuando tenía 25 años. Un reclutador de talentos la descubrió siendo el rostro de una marca de refrescos. Su imagen había aparecido en carteles por toda la Ciudad de México, y los productores cinematográficos notaron lo obvio: esa mujer no solo era hermosa, tenía presencia. Esa cualidad indefinible que separa a quienes simplemente son bonitos de quienes nacieron para la pantalla. Le hicieron pruebas de cámara. Y el resultado fue contundente. Rebeca Iturbide estaba destinada al cine. Su debut fue junto a María Félix en Doña Diabla. No era el papel protagónico, pero compartir escena con la diva máxima del cine mexicano era un honor que pocas actrices novatas recibían. Rebeca no se intimidó. Actuó con profesionalismo y seguridad, ganándose el respeto de Tito Davison, el director, quien inmediatamente le ofreció otro papel en La mujer que yo amé. En 1951 llegó su primer protagónico, Pecado, junto a Rodolfo Acosta. Y con esa película, Rebeca Iturbide dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. El público la adoptó inmediatamente. No era solo su belleza lo que cautivaba, era su versatilidad. Podía interpretar drama con la misma convicción que comedia. Sabía llorar sin caer en el melodrama barato y reír sin perder elegancia. Durante casi 4 décadas actuó en aproximadamente 50 películas. Trabajó con los grandes: Jorge Negrete en Tal para Cual, Cantinflas en El señor fotógrafo, figuras que ya eran leyendas vivientes y que reconocieron en ella a una igual, no a una simple actriz decorativa. Rebeca amaba su profesión con una pasión que iba más allá del dinero o la fama. Para ella, actuar era vocación. Cada personaje era un desafío que abordaba con seriedad y dedicación. No se conformaba con memorizar diálogos, estudiaba las motivaciones internas, construía biografías completas para personajes que apenas tenían 3 escenas. Y cuando el cine no era suficiente, incursionó en el teatro, donde podía explorar otro tipo de actuación, más cruda, más directa, sin la mediación de la cámara. Incluso hizo algunas apariciones en producciones estadounidenses, aunque nunca logró en su país de nacimiento el éxito que había alcanzado en México. Todo iba bien. Su carrera era sólida, su reputación intachable, su futuro asegurado. Y entonces, en 1976, un accidente absurdo lo cambió todo. Estaba en su casa de Cuernavaca, realizando las actividades cotidianas que cualquier persona hace sin pensar 2 veces. Necesitaba alcanzar algo. Se subió a un banco de piano. Un mueble común, usado miles de veces sin incidentes. Pero ese día, por razones que nunca quedaron completamente claras, el banco no estaba bien colocado. Se tambaleó. Y Rebeca cayó. No fue una caída dramática. No hubo explosiones ni efectos especiales. Solo una mujer de 52 años perdiendo el equilibrio y golpeándose contra el suelo con el ángulo exacto y la fuerza precisa para que su columna se fracturara. El dolor fue inmediato y devastador. La llevaron de emergencia al hospital. Los médicos evaluaron el daño y el diagnóstico fue brutal: necesitaba cirugía de columna. Una intervención compleja, delicada, con un periodo de recuperación largo y resultados inciertos.
Rebeca, que había enfrentado escenas peligrosas en películas sin pestañear, que había trabajado enferma cuando el rodaje lo requería, que nunca había dejado que nada la detuviera, de pronto se encontraba completamente vulnerable. Acostada en una cama de hospital, incapaz de moverse, dependiente de otros para las funciones más básicas. La operaron. La cirugía fue técnicamente exitosa, pero la recuperación exigía algo que su profesión no permitía fácilmente: reposo absoluto durante meses. Nada de sets de filmación. Nada de ensayos teatrales. Nada de largas jornadas bajo luces calientes y vestuarios incómodos. Tuvo que mudarse a casa de su hija, la periodista Virginia Sendel, quien se convirtió en su cuidadora principal. Y ahí comenzó una nueva vida que Rebeca jamás había imaginado, la de una mujer inmovilizada, viendo cómo el mundo del espectáculo continuaba sin ella. Al principio mantuvo la esperanza de que sería temporal, que después de la recuperación podría regresar como si nada hubiera pasado. Pero entonces vinieron más complicaciones. Infecciones. Problemas derivados de la cirugía inicial. Más procedimientos médicos. Más meses de rehabilitación. Y con cada mes que pasaba, la industria cinematográfica la olvidaba un poco más. Los papeles que habrían sido suyos cedieron a otras actrices. Los directores con quienes había trabajado encontraron nuevas musas. Su nombre dejó de aparecer en las revistas de espectáculos. A los 52 años, Rebeca Iturbide tuvo que aceptar lo inaceptable: su carrera había terminado. No por falta de talento, no porque el público la hubiera rechazado, sino por un accidente doméstico tan común que podría haberle pasado a cualquiera. Pasó más de una década en rehabilitación constante. Nunca recuperó completamente la movilidad. El dolor se convirtió en su compañero permanente. Pero Rebeca se negó a ser una inválida pasiva. Cuando finalmente pudo moverse con cierta independencia, se mudó a la casa del actor, un asilo para artistas retirados. Y ahí, rodeada de otros veteranos del cine y el teatro, encontró una nueva forma de contribuir. Se dedicó al repujado y a la pintura. Creaba arte con las manos que alguna vez habían gesticulado en películas vistas por millones. Y en los bazares anuales que organizaba el asilo, subastaba sus obras para ayudar a solventar los gastos de la casa. Vivió sus últimos 12 años en ese lugar, aportando lo que podía, manteniendo la dignidad intacta a pesar de que su cuerpo la había traicionado. El 15 de abril de 2003, a los 78 años, Rebeca Iturbide murió de un paro respiratorio. Sus compañeros del asilo la recordaron como una mujer que nunca se rindió, que incluso cuando el destino le arrebató su profesión encontró formas de seguir siendo útil, de seguir creando, de seguir importando. Su carrera terminó por un accidente absurdo. Pero su espíritu nunca se fracturó, ni siquiera cuando su columna lo hizo. Edith González. Hay quienes nacen con las luces del espectáculo ya encendidas sobre ellos. Niños que nunca conocen la infancia normal, que crecen entre cámaras y maquillaje, que aprenden a actuar antes de aprender a leer. Edith González fue una de esas criaturas del escenario, moldeada por la industria desde una edad tan temprana que su identidad y su profesión se volvieron inseparables. A los 5 años hizo su primera aparición en televisión. No como extra ni accidente fortuito, sino como talento reconocido. A los 8 ya protagonizaba películas. Mientras otras niñas jugaban con muñecas y aprendían las tablas de multiplicar, Edith memorizaba guiones, soportaba largas jornadas de grabación y desarrollaba la disciplina férrea que requiere una carrera en el entretenimiento. Creció siendo hermosa. No solo bonita, sino con esa clase de belleza que la cámara adora. Rasgos perfectamente simétricos, ojos expresivos capaces de transmitir emociones complejas sin palabras, una presencia que llenaba la pantalla sin esfuerzo aparente. Y con el tiempo se convirtió en una de las actrices más cotizadas de la televisión mexicana, protagonizando telenovelas que se exportaban a todo el continente. Pero su vida personal fue un territorio mucho más complicado que cualquier melodrama televisivo. Se le vinculó sentimentalmente con Emilio Azcárraga, uno de los empresarios más poderosos de los medios de comunicación en México. Dueño de imperios mediáticos, hombre cuya palabra podía construir o destruir carreras con un solo gesto. La relación nunca fue confirmada públicamente por ninguno de los dos, pero en los círculos del espectáculo se hablaba de ella como si fuera un secreto a voces. Si era real o no, lo cierto es que Edith navegó por décadas en un mundo donde los límites entre lo profesional y lo personal eran constantemente difusos. Donde las actrices jóvenes y hermosas eran cortejadas por hombres poderosos que ofrecían oportunidades laborales envueltas en expectativas románticas o sexuales. Y luego vino el escándalo con Santiago Creel. Creel era político prominente, hombre de imagen pública cuidadosamente construida, figura respetable del mundo político mexicano. Y según diversas fuentes, tuvo una relación con Edith de la que nació una hija.
Pero Creel jamás reconoció públicamente a Edith como su pareja. La hija existía, eso era innegable, pero mantuvo una distancia oficial que dejaba claro cuál era su postura. Lo que hubiera ocurrido entre ellos pertenecía a un territorio privado que no afectaría su imagen pública. Para Edith, eso significó criar a su hija sola mientras el padre biológico seguía su carrera política sin que ese detalle menor de paternidad afectara su reputación. Era el patrón de siempre. El hombre seguía adelante sin consecuencias mientras la mujer cargaba con todas las responsabilidades y todos los juicios sociales. Pero Edith no era del tipo de mujeres que se quiebran fácilmente. Había crecido en una industria brutal. Había aprendido desde niña que la vida no era justa y que la supervivencia requería fortaleza. Así que siguió adelante, trabajando incansablemente, siendo madre soltera en un medio que todavía juzgaba duramente esa condición, manteniendo su profesionalismo intacto sin importar los escándalos que la rodeaban. Y entonces, en 2016, llegó el golpe que ninguna cantidad de fortaleza podía prevenir. Le diagnosticaron cáncer de ovario. El cáncer no negocia. No le importa cuánto talento tengas, cuánta belleza poseas, cuánto dinero hayas acumulado. Es el gran igualador que reduce a todos al mismo nivel de vulnerabilidad absoluta. Y Edith, que había enfrentado tantas batallas en su vida, de pronto se encontró luchando por algo mucho más fundamental que su carrera o su reputación, su propia existencia. La mayoría de las figuras públicas en su situación habrían optado por el silencio. Habrían desaparecido discretamente de los reflectores, manejado la enfermedad en privado, reaparecido solo cuando estuvieran recuperadas o simplemente no habrían reaparecido nunca. Porque el cáncer es feo. La quimioterapia destruye la apariencia física. La calvicie, la palidez, el cuerpo devastado por los tratamientos no encajan con la imagen glamorosa que se espera de una estrella. Pero Edith González tomó una decisión radicalmente distinta. Decidió enfrentar su enfermedad públicamente, sin máscaras, sin pelucas, sin el maquillaje que había usado desde niña. Se presentó ante las cámaras con la cabeza rapada, la piel sin el brillo artificial de los cosméticos profesionales, el cuerpo visiblemente afectado por los tratamientos. Y habló con una franqueza devastadora sobre lo que estaba viviendo. El miedo, el dolor, la incertidumbre, pero también la determinación de no rendirse, de pelear cada día, de no permitir que el cáncer le robara su dignidad junto con su salud. Esa decisión la convirtió en algo más que una actriz. Se transformó en símbolo de valentía para millones de personas que enfrentaban sus propias batallas contra enfermedades terminales. Sus apariciones públicas sin peluca fueron actos de rebeldía contra los estándares de belleza que la industria del entretenimiento impone implacablemente. Cada fotografía donde aparecía calva y sonriente era una declaración. Sigo siendo yo, incluso sin el cabello que ustedes admiraban. Sigo siendo valiosa, incluso sin la apariencia que vendía. Durante 3 años luchó. Hubo momentos de esperanza donde parecía que los tratamientos estaban funcionando. Y hubo recaídas brutales que la hundían de nuevo en la oscuridad. Pero nunca dejó de compartir su proceso. Convirtió su dolor en herramienta educativa. Habló sobre la importancia de la detección temprana. Sobre los síntomas que las mujeres deben vigilar. Sobre la necesidad de no ignorar las señales que el cuerpo envía. El 13 de junio de 2019, Edith González murió. Tenía 54 años. Una vida relativamente larga comparada con algunas de las tragedias de esta lista, pero devastadoramente corta para quienes la amaban y para los millones que habían seguido su batalla con el corazón en la mano. Latinoamérica entera la lloró. No solo como actriz, sino como guerrera. Como mujer que hasta el último momento se negó a convertirse en víctima pasiva de su circunstancia. Que eligió la autenticidad sobre la vanidad. Que mostró que el verdadero valor no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez, incluso cuando el cuerpo apenas responde. Edith González comenzó su vida siendo observada por cámaras. Y terminó su vida enseñándonos que la verdadera fortaleza se revela cuando las luces se apagan y solo queda la persona real enfrentando su oscuridad más profunda. Gloria Mangé. Hay estrellas fugaces en el cine. Mujeres que brillan con intensidad cegadora durante un periodo brevísimo y luego desaparecen tan rápidamente que décadas después la gente se pregunta si realmente existieron o fueron solo un sueño colectivo. Gloria Mangé fue una de esas apariciones efímeras que dejó una marca indeleble en apenas 4 años de carrera antes de esfumarse por completo del mundo del espectáculo. Nació en 1931 en Ciudad Obregón, Sonora, en una época donde las mujeres de provincia tenían destinos predecibles, matrimonio temprano, hijos, una vida doméstica circunscrita a las paredes del hogar. Pero Gloria tenía algo que no cabía en esos límites estrechos. Una inquietud, una belleza que pedía ser vista. Un deseo de algo más grande que lo que su ciudad natal podía ofrecerle.
A los 19 años tomó la decisión que cambiaría su vida, se trasladó a la Ciudad de México. Llegó con sueños envueltos en maletas gastadas, sin contactos, sin garantías, con nada más que su determinación y ese rostro que hacía voltear cabezas en cada esquina. En 1950 debutó en La vida en broma, compartiendo pantalla con Amalia Aguilar y Ángel Garaza. No era el papel protagónico, pero era un comienzo. Y Gloria tenía la clase de presencia que no necesita ser protagonista para ser recordada. La cámara la amaba. Cada ángulo la favorecía. Su sonrisa iluminaba la pantalla con una calidez genuina que no podía fingirse. Ese mismo año llegó su papel más reconocido, Nosotras las taquígrafas, donde interpretó a una de las protagonistas. La película capturó algo importante sobre las mujeres trabajadoras de la época, sobre esas secretarias y empleadas de oficina que estaban empezando a ocupar espacios laborales antes exclusivamente masculinos. Y Gloria le dio vida a ese personaje con una mezcla perfecta de vulnerabilidad y fortaleza. Los papeles comenzaron a llover. En 1950 actuó junto a Ketty Lavaten en Médico de Guardia, pero su verdadero triunfo fue compartir pantalla con Pedro Infante, interpretando a su interés romántico. Pedro Infante, el ídolo máximo del cine mexicano. El hombre que todas las mujeres del país soñaban con besar aunque fuera en ficción. Y Gloria Mangé tuvo ese privilegio. En 1951 trabajó en ¿Qué te ha dado esa mujer? Y luego llegó la oportunidad que cualquier actriz habría matado por conseguir: protagonizar junto a Cantinflas en Si yo fuera diputado en 1952. Cantinflas y Pedro Infante, los dos titanes del cine mexicano. Y Gloria había trabajado con ambos antes de cumplir 22 años. Entre 1950 y 1954 participó en 22 películas. Eso significa un promedio de 4 producciones por año. Un ritmo agotador de filmaciones, ensayos, promociones. Vivir prácticamente en los sets, durmiendo pocas horas, manteniendo la apariencia impecable sin importar el cansancio acumulado. Y entonces, súbitamente, todo terminó. En 1954, después del caso de Susana con Joaquín Pardavé, Gloria Mangé desapareció del cine. No hubo anuncio oficial. No hubo despedida emotiva. No hubo explicaciones en la prensa. Simplemente dejó de aparecer en los créditos de las películas y su nombre se evaporó de las conversaciones de la industria. La razón oficial, la que se susurra sin confirmación pero que todo el mundo acepta como verdad, fue su matrimonio con Pablo Fontanet Martí, un empresario inmobiliario poderoso, creador del Reino Aventura y fundador del exclusivo fraccionamiento Bosques Real. Un hombre de fortuna considerable que no necesitaba que su esposa trabajara y, probablemente, prefería que no lo hiciera. Porque en aquella época, una mujer casada con recursos no debía trabajar. Su labor era el hogar, los hijos, mantener la posición social de la familia. Y si además había sido actriz, eso se convertía en una vergüenza potencial que era mejor enterrar. Mejor que fuera un capítulo cerrado de juventud antes del matrimonio respetable. Gloria aceptó ese trato tácito. O quizás no tuvo opción. Tal vez estaba cansada del ritmo brutal de la industria. Tal vez el matrimonio ofrecía una estabilidad que el mundo del espectáculo nunca podría garantizar. O tal vez su esposo simplemente decidió que su mujer no volvería a exponerse ante las cámaras y ella acató esa decisión sin cuestionarla. Tuvo 4 hijos. Se dedicó a ser esposa y madre. Vivió una vida de privilegio material, rodeada de comodidades que su infancia en Sonora nunca anticipó. Asistía a reuniones sociales, aparecía ocasionalmente en fotografías familiares, mantenía su vida completamente privada lejos de los reflectores que alguna vez la iluminaron. Pero hay algo profundamente melancólico en imaginar a esa mujer que había brillado junto a las estrellas más grandes del cine mexicano, que había tenido el mundo del entretenimiento a sus pies, viviendo décadas en un silencio dorado. ¿Extrañaba los sets? Se veía a sí misma en sus viejas películas cuando las transmitían por televisión y sentía nostalgia por la joven que había sido. ¿Alguna vez se arrepintió de haber dejado todo justo cuando su carrera estaba despegando? Nunca lo sabremos. Porque Gloria Mangé pasó más de 70 años alejada del mundo público. Protegió su privacidad con un celo absoluto. No dio entrevistas. No hizo declaraciones nostálgicas sobre sus años de gloria. No participó en homenajes ni retrospectivas del cine de oro. El 8 de julio de 2024 falleció a los 92 años. La noticia llegó a través de un mensaje en redes sociales del diputado Enrique Vargas del Villar, quien expresó condolencias por el fallecimiento de Gloria Mangé, viuda de Fontanet. Viuda de Fontanet. Esa fue su identidad durante la mayor parte de su vida. No Gloria Mangé, la actriz que actuó con Pedro Infante y Cantinflas. No Gloria Mangé, protagonista de Nosotras las taquígrafas.
sino la viuda de un empresario exitoso. Y hay algo devastador en eso, en que una mujer que tuvo una carrera tan brillante aunque breve, termine siendo recordada principalmente por el apellido del hombre con quien se casó. No se reveló la causa de su muerte. Tampoco hubo homenajes masivos ni retrospectivas televisivas de sus películas. Murió en la misma privacidad en la que había vivido las últimas 7 décadas, como si esos 4 años donde fue estrella de cine hubieran sido apenas un sueño del que despertó hace mucho tiempo. Gloria Mangé eligió desaparecer. O quizás no fue elección sino imposición disfrazada de matrimonio conveniente. Y esa ambigüedad, ese no saber si su retiro fue liberación o prisión dorada, es tal vez el misterio más triste de todos. Silvia Pinal. Hay mujeres que se convierten en instituciones vivientes. Figuras tan grandes que trascienden su profesión y se vuelven símbolos de toda una era. Silvia Pinal fue eso y más. Actriz, productora, empresaria, política, ícono imperecedero del cine, la televisión y el teatro mexicano. Su rostro definió generaciones. Su nombre era sinónimo de excelencia artística y poder femenino en una industria dominada por hombres. Pero detrás de cada fotografía perfectamente iluminada, detrás de cada premio recibido con sonrisa radiante, existía una mujer que había pagado precios devastadores que el público nunca conoció en su totalidad. En 1961 protagonizó Viridiana, dirigida por Luis Buñuel. No era una película cualquiera. Era una obra maestra del cine de autor que desafiaba todos los convencionalismos morales de la época. Buñuel, genio iconoclasta, creó una narrativa tan provocadora que el gobierno español de Francisco Franco la censuró inmediatamente. Silvia tuvo que huir de España con la cinta bajo el brazo, literalmente rescatando la película completa antes de que las autoridades franquistas la destruyeran o la mutilaran hasta volverla irreconocible. Ese acto de rebeldía, ese negarse a permitir que el arte fuera asesinado por la censura política, definía perfectamente el carácter de Silvia Pinal, una mujer que no se doblaba ante nada ni nadie. Viridiana ganó la Palma de Oro en Cannes, el máximo reconocimiento del cine mundial. Y Silvia, emocionada hasta las lágrimas, decidió nombrar a su bebé recién nacida con el mismo nombre de la película que le había dado gloria internacional. Viridiana a la Triste. Una niña que crecería bajo el peso de un nombre que representaba triunfo artístico y rebeldía política. Pero el 25 de octubre de 1982, esa niña que ya era una joven de 19 años murió en un accidente automovilístico. El impacto destruyó más que un vehículo. Pulverizó el corazón de una madre. Silvia describió ese momento con una metáfora devastadora. Fue como un reloj que se detuvo de pronto. Aunque me empeñé en darle cuerda y lo hice mover a la fuerza, nunca más funcionó igual. Esa es la clase de dolor que no tiene consuelo. El tipo de pérdida que rompe algo fundamental en el alma de quien la sufre. Silvia siguió trabajando, siguió sonriendo para las cámaras, siguió siendo la diva profesional que todos esperaban. Pero algo dentro de ella había muerto junto con Viridiana y jamás resucitó. Y como si el destino tuviera una crueldad infinita, la tragedia volvió a repetirse de la forma más macabra posible. Silvia Pasquel, hija de Pinal, tuvo una bebé a quien decidió nombrar también Viridiana, en honor a su hermana muerta, como forma de mantener vivo ese nombre que significaba tanto para la familia. Pero esa segunda Viridiana tampoco conocería la vida adulta. A los 2 años de edad, la niña se ahogó. Fue en el jardín de la casa, jugando con un patito de juguete, en un momento de descuido de la nana. Silvia Pasquel se había ido ese día a hacerse una limpia para que le fuera bien en la vida, según sus propias palabras en el programa Historias Engarzadas. Mientras ella buscaba protección espiritual, su hija moría en circunstancias que nunca quedaron completamente claras. 2 Viridianas. 2 muertes. 2 generaciones marcadas por una maldición que parecía perseguir ese nombre como si el universo estuviera cobrando algún tipo de venganza incomprensible. Pero los golpes que Silvia Pinal soportó no fueron solo las tragedias familiares. Su vida matrimonial estuvo marcada por relaciones tormentosas donde el amor y el abuso se mezclaban de formas que hoy reconocemos como violencia doméstica, pero que en aquella época se normalizaban como temperamento artístico o problemas de pareja normales. Su matrimonio con Enrique Guzmán fue particularmente devastador. Se casaron en 1967 y al año siguiente nació Alejandra Guzmán. En 1969 llegó Luis Enrique. Desde afuera parecían la familia perfecta del espectáculo. 2 figuras públicas exitosas, 2 hijos hermosos, una vida de aparente glamour. Pero en su autobiografía y en su serie biográfica, Silvia finalmente reveló la verdad que había ocultado durante décadas. Vivió violencia psicológica, física y sexual dentro de ese matrimonio. Enrique Guzmán ejercía un control brutal. Los celos eran enfermizos. La violencia física era frecuente.
Y lo que Silvia describió como violencia sexual dentro del matrimonio era una realidad que en aquella época ni siquiera tenía nombre legal. La idea de que un esposo pudiera violar a su esposa era conceptualmente imposible para la sociedad de entonces. El matrimonio implicaba consentimiento permanente, sin importar las circunstancias. Silvia soportó esos abusos mientras mantenía su carrera impecable. Filmaba películas, protagonizaba obras de teatro, producía programas de televisión, todo mientras cargaba moretones ocultos bajo el maquillaje y cicatrices emocionales que ningún cosmético podía disfrazar. Y en sus últimos años, la salud comenzó a traicionarla. Neumonías recurrentes, infecciones urinarias que la llevaban al hospital una y otra vez. Su cuerpo, después de décadas de soportar estrés extremo, tragedias devastadoras y probablemente los efectos acumulados del abuso, comenzó a rendirse. Falleció siendo una leyenda, reconocida, honrada, celebrada como una de las figuras más importantes de la cultura mexicana del siglo XX. Pero también murió como una madre que enterró a 2 nietas con el mismo nombre. Como una mujer que sobrevivió a matrimonios abusivos mientras el público la veía solo como una diva intocable. Silvia Pinal fue muchas cosas. Pero sobre todo, fue una sobreviviente de tragedias que habrían quebrado a cualquiera. Y siguió adelante, no porque fuera fácil, sino porque no conocía otra forma de existir. Hemos recorrido 10 historias. 10 mujeres que iluminaron la época de oro del cine mexicano con su talento, su belleza, su determinación. Pero también 10 mujeres que pagaron precios que ningún aplauso, ningún premio, ninguna ovación podría compensar jamás. Algunas fueron silenciadas. Otras fueron explotadas. Varias enfrentaron tragedias que las marcaron para siempre. Y todas, absolutamente todas, tuvieron que navegar una industria que las veía como mercancía valiosa pero descartable, como objetos hermosos cuyo sufrimiento era simplemente parte del costo de hacer negocios. Lo más doloroso no es solo lo que le sucedió. Es que durante décadas esas historias fueron enterradas bajo capas de nostalgia romántica. Porque reconocer el dolor de estas mujeres habría significado admitir que el cine de oro que tanto celebramos estaba construido sobre cimientos de explotación, abuso y tragedias silenciadas. Pero estas historias no deben morir con ellas. Merecen ser contadas. Porque solo nombrando lo que pasó podemos evitar que se repita. Solo reconociendo el precio que pagaron estas pioneras, podemos construir una industria donde las mujeres que vienen detrás no tengan que elegir entre su dignidad y sus sueños. Si alguna de estas historias te tocó el corazón, si sentiste la injusticia en cada palabra, déjanos tu comentario. Comparte este video para que más personas conozcan las verdades que la historia oficial prefiere olvidar. Y suscríbete a Archivo Extra, porque aquí no contamos cuentos de hadas. Aquí rescatamos memorias que merecen justicia. Estas mujeres fueron más que actrices. Fueron guerreras que pelearon batallas invisibles mientras sonreían para las cámaras. Y es momento de que dejemos de aplaudir solo sus películas y comencemos a honrar su sufrimiento. Porque ambas cosas existieron. Y ambas merecen ser recordadas.